Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de matemáticas que nos dice allá la diagonal, el perímetro y el área del cuadrado. Entonces acá como pueden observar, pues nos están pidiendo la distancia de la diagonal, el perímetro y el área. Vamos a iniciar calculando la diagonal. Para eso vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. Esta diagonal la vamos a llamar D. Recordemos que acá sería la distancia es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es este de acá, que vale 5, y el cateto adyacente es este de acá, que también vale 5 porque es un cuadrado. Y la diagonal en este caso sería la hipotenusa. Entonces, por definición sabemos que d cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado y el cateto adyacente al cuadrado, pero cuando nosotros le hacemos esta raíz, se la hicimos para lograr que el cuadrado que tenía aquí la d se eliminara y de esta manera pues podemos hallar la diagonal. Reemplazando pues los valores sería, la diagonal es igual a raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, esto nos quedaría 25 más 25, que es igual a la raíz de 50. La raíz de 50 es aproximadamente a 7,07 centímetros. Recordemos que si estamos trabajando en centímetros, las respuestas las tenemos que dar en centímetros o en las unidades en las que estemos llevando a cabo el ejercicio. Ahora bien, vamos a calcular. Acá nos dice calculemos el perímetro. El perímetro, como sabemos por definición, es la suma de los lados. Cada lado vale 5, por tanto son 4 lados. 4 por 5 sería 20 centímetros y esa sería la medida que nosotros tenemos aquí para este cuadrado en cuanto al perímetro. Finalmente vamos a calcular el área. El área de un cuadrado es igual al lado por lado. Cada lado vale 5 centímetros. Por tanto, el área es igual a 5 al cuadrado. Y la respuesta sería 25 centímetros al cuadrado. De esta manera, hemos aprendido hoy a calcular la diagonal de un cuadrado que se hace a través del teorema de Pitágoras, el cálculo también del perímetro y el cálculo del área, que es igual al lado al cuadrado. Entonces espero que este video sea de su agrado. No olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos más adelante en nuevos videos para aprender nuevas cosas. Un abrazo y bendiciones para todos. Bueno, seguimos con el segundo ejercicio que nos dice hallar la diagonal, el perímetro y el área del rectángulo. En cuanto a la diagonal, se hace lo mismo que el ejercicio anterior a través del teorema de Pitágoras, pero la diferencia es que aquí el cateto adyacente ya no es igual que el cateto opuesto. Entonces, para calcular la diagonal de un rectángulo, simplemente nosotros decimos que la diagonal es igual a la raíz del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, que es 6. Esto nos daría 10 al cuadrado, nos da 100, más 6 al cuadrado nos daría 36, por tanto nos daría esto la raíz de 136, en donde aproximadamente sería 11,66 centímetros esta diagonal. Ahora, para calcular el perímetro, simplemente nosotros vamos a duplicar el largo por el ancho. Digamos, el largo tiene 10, el ancho tiene 6. Entonces 10 más 6 sería 16. Y si esto lo multiplicamos por 2, tenemos lo que es el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de cada uno de sus lados. Y esto sería igual a 32 centímetros. Este perímetro también lo podemos hacer de 10 más 6 más este lado de acá 6. Entonces se puede hacer así, sumar cada uno de sus lados, pero para hacerlo más rápido se puede multiplicar dos veces la suma de estos dos lados. Ahora, para calcular el área, largo por ancho, el área es igual al largo por ancho, el largo vale 10, el ancho vale 6 centímetros, por tanto nuestra área del rectángulo vale 60 centímetros cuadrados. Entonces esta sería la solución de cómo hallar el área, el perímetro y la diagonal de un rectángulo. El tercer ejercicio que vamos a realizar es hallar el perímetro y el área del trapecio rectángulo. Inicialmente vamos a calcular el lado faltante de la figura triangular empleando el teorema de Pitágoras. En este caso, nosotros sabemos, esto es lo que estamos averiguando, esta diagonal que tenemos acá, que es lo mismo que averiguar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, x es este valor que se encuentra acá encima, es igual a la raíz de el cateto. En este caso tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces sería 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto nos da raíz de 40. Aproximadamente nos daría 6,32 esta diagonal de acá, que nosotros la nombramos como x. Esto lo hicimos con el fin de hallar
ese lado para el siguiente paso, hallar el perímetro. Ahora bien, el perímetro vamos a hacerlo sumando los lados de la figura. En este caso, nosotros comenzamos 2 por 8, porque tenemos este lado de acá vale 8 y el lado inferior también vale 8. Entonces 2 por 8 sería estos 2. Más 6, recordemos que 6 es esta parte de aquí, mire, este lado. Ahora seguimos más 2, que es esta parte de aquí hasta acá, más 6.32, que sería la diagonal. En total, ¿cuántos lados tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Pero acá tenemos simplemente 4 porque estamos sumando 2 veces el lado que vale 8 centímetros. Entonces el perímetro en total nos daría 30,32. ¿Listo? Ahora bien, en el caso que vamos a calcular ahora el área del trapecio rectángulo, para eso tenemos que hacer uso de lo siguiente. Para el caso del área de un trapecio rectángulo, nosotros decimos que el área es igual, en este caso, a 10 más 8. Recordemos que 10 es la base inferior que se encuentra acá, 8 más 2, 10, más 8, que es la base superior, por la altura, que es 6 centímetros, en este caso, sobre 2. ¿Sí? Entonces, ese sería el cálculo que nosotros debemos hacer para hallar el área del trapecio. Entonces, 10 más 8 sería 18 por 6 dividido en 2, sería igual a 54 centímetros cuadrados. Vuelvo y repito, el área para un trapecio rectángulo es igual a la altura multiplicada de la base inferior más la base superior sobre 2. Entonces, así se hace este ejercicio. Espero que les sirva. Nos vemos en una próxima ocasión. Este ya es el ejercicio final de los 3 ejercicios sencillos que vamos a hacer frente a hallar el área, el perímetro, y en los 2 anteriores la diagonal.